Bienvenidos a este nuevo episodio de Cardio Podcast Vídeo, que es una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por el grupo de jóvenes cardiólogos. Yo soy Felipe Díez del Hoyo, trabajo en el 12 de octubre de Madrid y hoy tengo el placer, iba a decir de compartir, pero realmente es de ceder la moderación a alguien que al parecer me han dicho, creo que un poco injustamente también he de decirlo, de manera incomprensible desde la SEC, alguien que dicen que tiene más experiencia, que sabe al parecer llevar un debate, una entrevista mejor, que es mucho más conocido y que tiene mejor voz que yo. Lo tengo puesto por aquí. Tengo que dar la bienvenida a Iñaki. Iñaki, un placer tenerte aquí. Un placer, es el mío. He de decir que te ha faltado otra cosa, tengo más años también. Bueno, yo estoy contento de participar porque lo que más me importa a mí en la vida es aprender, ¿sabes? Yo he venido porque espero aprender, ¿no? Y porque además vengo en calidad de periodista, pero también de paciente. Soy paciente de este señor y tengo bastante interés en aprender cosas por interés propio y porque además hace mucho tiempo que me di cuenta de que no hay casi ninguna familia en España que no tenga cerca o demasiado no lejos pues un problema referido a las cardiopatías o a la vida cardíaca, etcétera, ¿no? Pero yo lo primero que quisiera es, si me importa, doctor, recordar aquel dato que a mí me impresionó. Un día, yo no lo sabía, me dijo mi médico, doctor Zamorano: tú no sabes la insuficiencia cardíaca, la importancia que tiene. Y me dio unos datos que me impresionaron, los he olvidado ya, pero creo que sería bueno comenzar por ahí, porque yo no sabía que tuviera tanto impacto en la sociedad las insuficiencias cardíacas. Antes de dar el dato, Iñaki, si te parece, voy a presentar al doctor Zamorano, que son los dos invitados que nos acompañan en el episodio de hoy. José Luis Zamorano Gómez, que es jefe de servicio de cardiología del Ramón y Cajal de Madrid. Y también tenemos aquí a David González Calle, que es cardiólogo en el Hospital Universitario de Salamanca. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, pues fíjate, efectivamente hace años me preguntó esto y estábamos hablando, Iñaki y yo, tranquilamente en el hospital, y en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Ramón y Cajal, solo en esa unidad, vemos ahora 8.000 visitas al año, que quiere decir que hay realmente aproximadamente 600-700 nuevos cada año, y además que esos pacientes vienen una media en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada de 3 veces al año. Y si contamos los ingresos, fíjate, de 2.600 personas que han ingresado el año pasado, ingresado en el hospital, no es venir a una consulta a irse, de 2.600, el 40% son de insuficiencia cardíaca. O sea, el peso en un servicio de cardiología es enorme. Y además no solo eso, es que tiene un reingreso, ingresa, le damos el alta y vuelve aproximadamente un 6%. Y ocupa en el podium, digamos, general de las dolencias nacionales un lugar muy destacado. En cardiología es el medalla de oro. Para que nos hagamos una idea, es la primera causa de ingreso mayores de 65 años. En nuestros hospitales, la primera causa de ingreso es la insuficiencia cardíaca. Y ya no solo eso, ya lo ha estado diciendo el profesor Zamorano, ¿no? Es una enfermedad crónica. El paciente se diagnostica y el paciente tendrá subidas y bajadas, pero va a ser un paciente con insuficiencia cardíaca toda su vida. Un paciente que, en efecto, va a ingresar, va a tener descompensaciones, va a tener muchas visitas, consumo de recursos número 1 también en nuestro sistema sanitario. Y por eso le pregunté lo que vuelvo a preguntar ahora, si os parece, y entonces, ¿por qué no tiene la sociedad la conciencia de la importancia del tema? Porque otros asuntos sí que han penetrado en la sociedad y la gente recibe como dándole gran importancia a según qué cosas, ¿no? Sin embargo, la insuficiencia cardíaca no. Y también, perdonadme que vuelva a poner mi caso, yo he tenido un cáncer y he tenido insuficiencia cardíaca. Cuando yo comuniqué a mi familia que tenía cáncer, se organizó la revolución. Y cuando comuniqué que tenía insuficiencia cardíaca, no le prestaron ninguna atención. Con los datos que habéis dado, no es contradictorio esto, no es paradójico. ¿Cómo y por qué no se ha logrado esta penetración en la sociedad? Yo creo que es responsabilidad de todos, ¿no? Tanto de las sociedades científicas como de la propia comunicación, ¿no? Y en efecto, has puesto un ejemplo muy bueno. El cáncer, que es una patología gravísima, ha hecho pues las cosas muy bien en las últimas décadas y en efecto, si a nosotros nos transmiten que padecemos una enfermedad como el cáncer, toda la familia, toda la sociedad, bueno, se vuelca o le da la importancia que tiene. Con la insuficiencia cardíaca ha costado muchísimo, ¿no? Y eso es un auténtico problema porque no se le da la importancia que en efecto la enfermedad con los datos en la mano tiene, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Para todo, ¿vale? Ya solo para la percepción de la familia, la percepción del paciente y cosas tan importantes como para nosotros los médicos, pues los autocuidados, la adherencia a la medicación es muy, muy importante, ¿no? Pero fíjate, yo también creo que hay otra cosa importante, como ha dicho Iñaki. El cáncer, todo el mundo asume, parece que me voy a morir del cáncer, y no, gracias a Dios ya no.
Y nadie asume que de la insuficiencia cardíaca también me muero, que es una enfermedad de alta mortalidad. No sé lo que veis vosotros en vuestro medio, pero es de alta mortalidad. Bueno, clásicamente, ¿no? Repito, ¿y cuál es la razón? Porque podemos decir es una culpa de los médicos y también de los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación no podemos inventarnos unas alarmas si no son los médicos los que nos facilitan los datos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que en vuestra actividad, en vuestro oficio, no hayáis pactado, digamos, una estrategia de penetración en la sociedad diferente de la que habéis tenido? Yo cojo el gancho, si me permitís, de Iñaki, hablando un poco del problema de comunicación que a lo mejor tenemos a veces los profesionales, porque si no le digo me van a matar. Para intentar mejorar esta comunicación es para lo que se ponen en marcha o se montan estos podcasts, entre ellos este que se puede ver en Canal Sec, y aprovechar y agradecer a Novartis la oportunidad de poder montarlo, porque un poco la idea es intentar reducir ese gap que tenemos de comunicación con los pacientes, o como mínimo poner en la palestra la importancia que tiene la insuficiencia cardíaca en nuestro medio. Y ahora ya que he dicho el gag, ya podéis continuar. Bueno, precisamente por eso estamos aquí hoy, ¿no? Justo. Para intentar pues, poner en relieve la importancia que tiene esta patología, ¿no? Y como decíamos, yo creo que es responsabilidad de todos, en efecto, ¿no? Y quizás en los últimos años pues hemos ido mejorando enormemente, ¿no? Muchas veces la mejora en sanidad es algo que, pues por lo menos internamente vemos, viene acompañada de novedades, en este caso novedades terapéuticas, ¿no? Pues en el caso, como habéis comentado, del cáncer, la evolución del cáncer, el tratamiento del linfoma, la quimioterapia, toda esa evolución que ha permitido pues tener patologías tan prevalentes y tan graves como el cáncer de mama con una supervivencia del 90%, pues eso es lo que ha hecho que poco a poco la insuficiencia cardíaca, que me lo estaba diciendo el profesor muy bien, con unas mortalidades cercanas al 50% a 5 años, pocos cánceres matan tanto, ¿no? Pues poquito a poco en estos últimos años, esas novedades farmacológicas, esas novedades que vamos teniendo a nivel asistencial, es lo que va permitiendo poner la insuficiencia cardíaca en el lugar que yo creo que merece, ¿no? Ha sido especialmente en estos últimos años, ¿no?, que se ha producido una aceleración, ¿no? Bueno, realmente es que hay un cambio de paradigma. Es que hay un cambio de paradigma en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque hemos tenido nuevos fármacos con solidez científica que avalan que mejora la calidad de vida, disminuye los reingresos, disminuye la mortalidad, y eso ha hecho que realmente podemos ofrecer muchas más cosas al paciente. Pero no olvidemos un punto que también contesta a tu pregunta inicial. Esto es una enfermedad crónica. Esto no es una neumonía o una tuberculosis que en 5 meses la tengo arreglada. Con esto voy a vivir toda mi vida. Y eso quiere decir que la enfermedad crónica es muy difícil de asumirla y de llevarla, y uno se olvida. Porque de vez en cuando está bien. Tiene periodos de luna de miel. Sí. Bueno, son prácticamente, ¿no? Yo los he empezado a decir en los últimos prácticamente 30 años hemos mejorado enormemente. Primero aparecieron los famosos beta-bloqueantes, ¿no? A finales de los 90, comienzo de los 2000, los ARM con la plerona, la espironolactona, y luego, pues en efecto, los IECAS. ¿Y qué pasa? Pues ese cambio de paradigma, que coincide con el nombre de la molécula que probablemente en estos 10 últimos años dio lugar a este cambio tan importante, con el ensayo Paradigm, aparecieron una molécula nueva que era el sacubitril/valsartán. Y al contrario que antes en los estudios, que siempre comparamos un fármaco versus placebo, en este caso se comparaba la nueva molécula con el fármaco que teníamos hasta aquel entonces, ¿no? Y aportaba todo ese beneficio que estamos hablando, ¿no? Reducción de las hospitalizaciones, reducción de la mortalidad, es decir, pues de una manera muy significativa suponía un auténtico cambio en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y probablemente este fue el cambio de paradigma que está señalando el profesor Zamorano. Con un punto que voy a añadir aquí de experiencia. En el momento que se presentó el estudio, yo era el presidente del Comité de Guías Europeas, las guías clínicas. Y ese estudio que acabas de comentar tenía tanto peso estadístico que, a pesar de que era un único estudio, se valoró la posibilidad de ser 1A. 1A es la mayor evidencia científica que puede existir, sujetada por diferentes estudios. Al final, obviamente, como era un estudio, no fue A, pero en ese momento se llegó a plantear esa situación. Una pregunta. ¿Es una enfermedad grave que limita a las personas porque les fatiga, les cansa, les hace ingresar, y que el tratamiento es farmacológico? Primera pregunta, ¿se sabe más o menos cuánto se puede mejorar la supervivencia o la esperanza de vida de los pacientes tomando la medicación? Y segunda pregunta, ¿creéis que los pacientes saben que hay que tomarse siempre la medicación o las consecuencias que no tomarla pueden tener? Bueno, lo hemos estado hablando antes un poquito, ¿no? Lo importante que es cuando a nosotros nos dicen que tenemos cáncer,
nos ponen cualquier tipo de tratamiento y por supuesto que no lo tomamos, incluso con los efectos secundarios importantes que tiene. En el caso de la insuficiencia cardíaca, esa era la primera batalla que había que luchar, ¿no? Esa adherencia, esa conciencia de enfermedad que incluso nos costaba transmitir a los propios profesionales, ¿no? Y en el caso de la insuficiencia cardíaca, en el momento actual, que estamos hablando de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, en el momento actual tenemos 4 fármacos, 4 familias farmacológicas que aportan un beneficio a nivel pronóstico. Pero estamos hablando a nivel pronóstico que prolongan la vida incluso 10 años de los pacientes. Y que sabemos que vamos retirando uno de los 4 fármacos y solo nos tomamos 3 y vamos reduciendo 3 años. Y si solo nos tomamos 2, igual solo prolongamos 3 años la esperanza de vida de estos pacientes. Y ya no solo vamos a hablar de esperanza de vida, que por supuesto es lo más importante, pero de una cosa importantísima, que lo hemos hablado antes, las hospitalizaciones. Yo creo que a nivel de residentes debería ser obligatorio ingresar un par de días en un hospital cuando somos R1. Conocer lo que supone estar en un hospital ingresado, eso hay que vivirlo. Yo creo que se pasan un año entero solo de guardias, ¿eh? Tampoco hace falta que estés en el hospital. Sí, pues como paciente es peor, es peor. Lo que pasa es que he dicho, como paciente, ha señalado antes, doctor Zamora, una cosa muy clara, es que no siempre estás mal. Quiero decir, la particularidad de esto es que te puedes olvidar siendo algo crónico, claro, que requiere disciplina, perseverancia, obediencia al mandato médico, etcétera. Es que hay muchos días que estás muy bien, que no te acuerdas que te pasa esto. Claro. Te alarmas poco porque ya sabes que está, pero no está permanentemente recordándotelo. Un porcentaje muy alto de los días estás igual que el resto de la gente, ¿no? Este elemento yo creo que también dificulta un poquitín la concienciación, la sensibilización, ¿no? En torno a la importancia de mantener de manera muy, muy rigurosa, ¿no?, las prescripciones, ¿no? Eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iñaki, porque además es que una enfermedad crónica llegas a adaptarte, pero yo no conozco ninguna medicación con mayores efectos secundarios que la que no se toma. Es decir, la que no se toma y tienes que tomarla, esta es la que te da más efectos secundarios. Y entonces aquí es muy importante los médicos, el paciente, los cuidadores, que ayuden a que la adherencia terapéutica, el tomar esa pastilla todos los días, sea fundamental. Y no te digo en esta que estáis hablando ahora que tienes que tomar una por la mañana y una por la noche. Muy importante la adherencia. Sí, quizás en efecto este cambio de paradigma, cuando apareció esta nueva molécula, se vio desde todos los puntos de vista, ¿no? Se vieron los efectos secundarios en poblaciones de edad avanzada, los efectos secundarios en pacientes con hipertensión, los efectos secundarios en pacientes con enfermedad renal crónica, y lo importante es que a nivel de seguridad es un fármaco pues que en efecto aporta ese beneficio y tenemos también esa seguridad, ¿no? Por eso quizás se haya popularizado tanto en estos 10 últimos años y estemos pues hay mejor tratamiento, ya como decís, pero ¿aumenta o disminuye el número de pacientes? ¿Y aumenta o disminuye en los universos masculinos o femeninos, jóvenes, mayores? ¿Qué información nos podéis dar en ese sentido? Pues mira, yo creo que está aumentando el número de pacientes porque diagnosticamos más. Ahora mismo tenemos en el Ramón y Cajal, estamos un centro de inteligencia artificial, que es el Cardiología Madrid 365, que tenemos 600.000 pacientes en Madrid ya monitorizados, pero se puede llegar a los 7 millones. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca en 600.000 ciudadanos de Madrid que no lo saben es un 6%, 6 con casi 7, que es un número que a mí me ha llamado la atención de alto, de personas que no están en el hospital, que son ciudadanos. Entonces, realmente la prevalencia, no sé vuestra experiencia. 35.000. Fíjate lo que estamos hablando. Es Pero decir, es sencillo de entender, ¿no? Es decir, aquí este compañero hace 20 años tenía una mortalidad del 8% en los infartos. Gracias. Eso es. Ahora no llega al 2%. ¿Qué ocurre? Que la gente que tiene un infarto es un paciente que va a desarrollar insuficiencia cardíaca. En mayor o en menor medida, afortunadamente. Entonces, ¿somos capaces de salvar a mucha gente? Por supuesto que sí, pero esto va a conllevar, independientemente de sea cardiopatía isquémica, problemas de arritmias, cardiopatías familiares, va a conllevar a esta patología tan sumamente prevalente que es la insuficiencia cardíaca. Por la edad. Y tenemos más personas Iñaki mayores. ha tocado el tema que es el envejecimiento de la población. Yo creo que por ahí es muy importante. ¿Qué podéis decir sobre el aumento de la prevalencia a medida que cada vez vivimos más años? Solo por estadística tiene que haber más, ¿no? Claro. Más hipertensos, pero personas que además están muy bien, es decir, personas que tienen mucha edad, que hace nada eran muy mayores y que no se valían por sí mismos y que ahora están perfectos. Es que hoy en día tenemos enfermos de 85, 88 años que están muy bien y estos pacientes merecen no solo el respeto, sino además el mismo tratamiento que una persona más joven. En la sociedad hay que quitar la lacra del ajeísmo, por decirlo de alguna forma.
Todavía se ha también la circunstancia de que al ser unas patologías muy complejas, que requieren a su vez unidades específicas, muy específicas para distintos aspectos del tratamiento, posiblemente dispersa un poco la observación holística, ¿no? Colectiva de las cosas, ¿no? Se requiere mucha coordinación, decías, ¿no? Especialmente coordinación. ¿Es así? Sí, yo aquí tengo que decir que los pacientes, gracias a Dios, no están en el hospital. En el hospital están unos poquitos, pero están fuera. Y eso quiere decir que la coordinación con otros especialistas, con el médico de primaria, el médico de asistencia primaria es como los US Marines, es que es la primera línea. Y esos son los que tienen la gran cesta de pacientes. Al hospital estamos viendo solo la punta del iceberg. Sí, es el concepto de unidad de insuficiencia cardíaca o unidad de especialización, que es un poquito a lo que hace referencia, ¿no? Yo creo que es un concepto que se desarrolló en la última década pues de manera exponencial y es importantísima, ¿no? Porque, por supuesto, pues para esos casos más descompensados, para esos casos más controvertidos, para los casos que necesitan terapias avanzadas, por supuesto necesitan lo mejor, ¿no? Y lo mejor siempre requiere una súper especialización. Eso está muy bien. El problema es, pues lo que está diciendo el profesor Zamorano, que esta patología es tan sumamente prevalente y tiene tantísimas caras o tantísimos escenarios que es una patología que ya no es del médico de familia, del cardiólogo, del internista, es de la enfermera, es del psicólogo, es del fisioterapeuta. Es en efecto, es una patología que tenemos que abordar como sociedad, ¿no? Y yo creo que es algo que poquito a poco irá calando, porque la insuficiencia cardíaca y sus diferentes escenarios pues son muy amplios. Estáis hablando de fármacos, de unidades de insuficiencia cardíaca, que acaban muchas veces en el trasplante, que eso sí que ya es la punta de lanza del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero a lo mejor a veces se nos olvida un poco el centrar todo el arsenal en el paciente. ¿Creéis que a veces olvidamos un poco los médicos? Yo el primero, Iñaki, pues yo soy de los que hace cateterismo, soy fontanero. Entonces, ¿creéis que a veces no ponemos o se nos olvida poner el paciente en el foco principal del problema, un enfoque más holístico, que es la palabra que a veces nos falla? ¿Qué pensáis? Yo creo que las propias consultas te ponen limitaciones para eso, ¿no? Porque muchas veces necesita tiempo, necesita explicarse correctamente, necesita días para asimilarse y luego cada persona, cada paciente es un mundo, ¿no? Y habrá momentos en los que incidir con cierta información, ¿no? Y otros momentos en los cuales pues habrá que transmitir mensajes positivos. Yo creo que es un tema pues bastante complejo y es cierto que quizás la principal limitación que veo como médico es el tiempo muchas veces, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que los médicos, desde el lado del paciente, se dividen en dos clases. Los que te observan como enfermo y los que te observan como una curiosidad científica de una parte de ti. Yo he oído, por ejemplo, a dos médicos diciendo: he visto esta mañana un estómago muy interesante, ¿no? Yo decía, pero el estómago habita en un ser humano, ¿no? Esta superespecialización que tú has dicho a veces lleva a los médicos a un grado de precisión extraordinaria y tú notas cómo desapareces como ser humano, mientras adquiere una gran importancia el hecho científico que les interesa, ¿no? Esta es una... En fin, aporto esta pequeña versión. Respecto a cómo informan, no sabéis cómo se detecta esto. O sea, cómo detecta el paciente que está mirando a mí, que estoy enfermo y tengo una parte de mí herida, o está despreocupándose de mí y está interesadísimo en la parte herida de mí. No es uno de los... Bueno, yo lo he notado mucho, no sé si vosotros también lo sabéis y lo comentáis entre vosotros. Sí, yo creo que es verdad que el paciente hay que darle mucha más información, porque muchas veces los médicos dicen, total, no lo va a entender. Mentira. El paciente es igual de listo que el médico. Quiere saber y si colabora en su enfermedad va a ir mucho mejor. Si es que esto no puede ser solo una cosa de pastillas y médico, porque además lo has tocado muy superficialmente, pero y los consejos de la vida y el ejercicio que tiene que hacer y lo que tiene que comer y la sal que tiene que comer y lo que tiene que beber. Es decir, todo eso parece que no importa y que no influye, pero influye mucho, ¿eh? Don Iñaki, yo creo que has tenido mucha suerte siempre con los médicos, por supuesto, ¿no? Eso aquí. Lo digo en serio, lo he tenido. Pero en efecto, has sacado, bueno, pues un concepto que a mí no me gusta decir mucho, que es el arte de la medicina, porque yo me considero científico, ¿no? Y considero que la medicina tiene que ser muy científica, pero todavía es una rama que tiene ese arte, ¿no? Y ese arte va, pues precisamente por lo que decías, ¿no? Esa humanidad y saber cómo transmitir, a quién transmitir y cuál es el momento, ¿no? Y eso es muy importante y la verdad es que... Yo si queréis os doy una pequeña pista también, ¿no? Ni tanta información como para que alardee el médico de su erudición ante un paciente que no entiende nada, pero que queda asombrado de su erudición.
O sea, epatar al paciente con discursos que no entiende, o no hacerle mucho caso. Yo creo que se puede lo suficiente, lo que el paciente pueda entender y pregunte y quiera saber. No creo que necesite una clase de 2 horas sobre una asignatura que no piensa estudiar, ¿no? Lo que necesites saber, esto es eso. Yo, aprovechando que estás aquí, sí quería hacerte a ti una pregunta. Porque mira, nosotros en el tema de la insuficiencia cardíaca concretamente, como queremos empoderar al paciente y no podemos llegar a todos, porque imagínate, de 600.000, 35.000 es imposible. Sin embargo, la tecnología hoy nos lo permite. Sí, sí. Y nosotros ahora, por ejemplo, vamos a poner unos vídeos de 1 minuto personalizados en el teléfono del ciudadano. Quiere decir, si tienes insuficiencia cardíaca, en tu tarjeta sanitaria virtual te va a aparecer 1 minuto de qué es la insuficiencia cardíaca. O si yo sé que tomas unas medicinas, te aparece 1 minuto de un vídeo de qué no debes tomar con esas medicinas. ¿A ti eso te llegaría? Yo creo que sí. Bueno, comprendo, no pretendo resolver esto, pero sí que es un asunto en el que debería seguramente trabajarse un poco más, ¿no? O sea, el exceso de información no sirve, solo le permite exhibirse al médico, y la falta de información es también un problema. Medir eso no creo que sea muy fácil de resumir en una frase, pero creo que es un amplio campo de trabajo que se tendría que desarrollar por ahí. Posiblemente sería muy interesante eso que dices. Es uno de los campos clásicos de la medicina, ¿no? La autonomía del paciente, ¿no? Entendida como la capacidad del paciente para tomar sus propias decisiones. Y eso solo lo puede hacer pues estando correctamente informado, ¿no? Pues adecuado a su nivel y adecuado a lo que se le puede decir, pero ese concepto de autonomía es muy importante, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que estamos trabajando de distintas formas, ¿no? Oye, por supuesto ahora las nuevas tecnologías nos permiten muchas veces llegar, ¿no? Pero es muy importante que el paciente conozca su enfermedad, conozca el pronóstico de su enfermedad y lo que puede pasar, porque al contrario que la idea clásica, esa idea paternalista que teníamos que el médico sabrá, no, es decir, y más con la insuficiencia cardíaca nos movemos en probabilidades. Pues sí, lo que tiene usted es malo, igual dentro de 5 años tiene un evento mayor, pero igual se tira 10 años sin ello, ¿no? Entonces, usted tiene también que tomar sus propias decisiones y eso solo lo podemos alcanzar, como muy bien dices, informando correctamente al paciente. Y con tiempo, que eso es importante, hay que tener tiempo para informar. Ya que os tengo aquí a los tres, aprovecho para preguntaros, esto es fuera de guión, ¿y la inteligencia artificial, que es la gran revolución que ya está aquí, digo decir que se nos viene, que ya está aquí, cómo afecta esto a los pacientes? ¿Cómo afecta al manejo y al tratamiento de la enfermedad que alguien ya busque información que muchas veces de buena calidad en paralelo? En fin, por lo que a mí se refiere, la inteligencia artificial está todavía en el primer minuto del partido. Hacer cualquier tipo de comentario al respecto me parece prematuro. O sea, en 5 minutos va a cambiar todo por completo, ¿no? Lo que sí creo es que toda la tecnología, la internet y todo esto ha complicado un poco la cosa del trabajo vuestro, a mi juicio. Porque la gente ha pasado antes de ignorar y confiar a, buceando un ratito en internet, creerse que ya ha hecho la carrera de medicina, ¿no? Entonces de repente empieza a corregir al médico, a desconfiar de sus recomendaciones, y esto hace muy pocos años no pasaba, y ahora sí pasa, ¿no? Ha ocurrido, no digo en los enemigos de las vacunas, sino en muchas cosas más. Me imagino que lo notaréis, ¿no? O sea, que llega un paciente que antes llegaba, pues fin, con una página en blanco, dispuesto a tomar nota y a obedecer, y ahora con la confianza muy quebrada, porque se ha leído algo que ya no te permite. ¿Lo habéis notado o no? Sí, que tiene mucho que ver con la autonomía del paciente, que en el fondo está íntimamente relacionada. Hay pacientes que demandan mucha más autonomía per se. Tú que sabes mucho de... Sí, o sea, yo creo que es verdad que el Dr. Google es el más consultado, la consulta médica más famosa del mundo, y es verdad que muchas veces el enfermo viene ya a la consulta con una ansiedad innecesaria. Eso ocurre. El otro lado, que es igual de malo para mí, es el que no sabe nada de nada y no le importa nada su enfermedad, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo en el medio y por eso yo creo que la inteligencia artificial, que yo estoy seguro que nos va a cambiar la medicina, y en este caso tanto miro a los pacientes como a los futuros pacientes y médicos. Y no solo eso, es que va a ir irrevocablemente, irremediablemente a la medicina predictiva. Es decir, los algoritmos nos van a decir quién se va a morir el mes que viene. Es que esto es un hecho. ¿Quién va a reingresar? ¿Quién va a tener un ictus en 6 meses? Y esto con una fiabilidad extrema. Y tenemos que adaptarnos. Y tenemos que manejar la información de cómo decirlo al paciente y cómo influir para mejorar la vida.
Yo fíjate que creo que también ahí va a cobrar más importancia, pues precisamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? La labor del médico y cómo comunicarlo. Nos va a simplificar muchísimo el tema de la inteligencia artificial, cómo adquirir los datos, pues hacer esos modelos predictivos, pero luego esa relación médico-paciente yo creo que se va a potenciar y va a seguir siendo importantísimo. No, y saber que hay fármacos también. Quiero decir que si hay novedades farmacológicas que no sean solamente del gremio, ¿no? Yo creo que al paciente le consuela saber, le alegra saber, aunque no conozca técnicamente nada, le alegra saber que hay novedades en ese sentido, ¿no? A mí me parece que eso esperanza bastante, ¿no? No, totalmente, ¿no? Ahora mismo en el tema que tenemos hoy de la insuficiencia cardíaca es esperanzador, ¿no? Es decir, que comencemos a ver la luz, que comencemos a tener fármacos que evitan las hospitalizaciones, que retrasan la mortalidad de los pacientes, que retrasan los eventos mayores, pues la verdad es que facilita enormemente pues dar a conocer la patología, potenciar todo tipo de unidades, potenciar todo tipo de programas que vayan a facilitar en efecto pues la vida de estos pacientes, ¿no? Uh-huh. Y que os llame la IA, que llame una IA a preguntar cómo está un paciente, cómo te encuentras, cuánto se te hinchan los pies, cuánto te cansas. Eso está ya. Existe. Bueno, yo tengo que decirte que nosotros hemos hecho algún avatar. Yo tengo un avatar médico. Por cierto, mi madre está encantada de hablar con el avatar y te acaba de decir que habla más que conmigo a diario. Y le lleva perfectamente al enfermo donde tiene que ir. Y la parte buena es que tú le enseñas al avatar lo que tienes que enseñarle, es decir, le pones las guías, tal libro, tal. Creo que no va a sustituir al médico, como tú decías. Creo sinceramente que no. Pero que a lo mejor en alguna consulta muy puntual y muy fácil va a recuperar el tiempo que tú tienes, que te falta. Yo creo que no va a sustituir al médico ni va a sustituir al enfermo. Quiero decir que a mí lo que has dicho tú antes de que el enfermo muchas veces piensa, bueno, que se ocupe el médico, ¿no? Ese es un capítulo que también va a ir, en cierto sentido, matizándose mucho, ¿no? O sea, la inteligencia artificial seguramente hará lo que dice, pero también va a convencer al paciente de que tiene él que responsabilizarse de su vida, ¿no? ¿No te parece? No va a quitar el trabajo intelectual. O sea, yo creo que esto que dicen va a anular el médico, porque ¿qué va? Igual que la revolución industrial no ha hecho que no nos ocupemos del cuerpo y se quitó el trabajo físico, la IA no va a hacer que quitemos el trabajo intelectual. Pero nos facilita, es decir, y con el tema que estamos tratando, nosotros en insuficiencia cardíaca lo llamamos autocuidados. Entonces, nosotros en la consulta le decíamos al paciente, se tiene usted que pesar, tomar la tensión, ¿no? Decir lo que come y lo trae usted apuntado y dentro de 6 meses le veo. Ahora, en efecto, pues tenemos múltiples herramientas que te permiten meter esos datos en una aplicación y que a ti te salte una alarma. Le facilita y además le hace partícipe, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un recurso más a utilizar, tener todas estas herramientas para que los pacientes, pues independientemente pues de su condición, pueda acceder a este seguimiento tan personalizado, ¿no? Entonces, bueno, son herramientas. Que habrá enfermedades que empaten con la insuficiencia cardíaca en la importancia de lo que llamamos las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Pero empatarán, pero superar poco. Entonces, hay pacientes que tienen una autonomía plena y que son muy conscientes de su enfermedad y lo hacen muy bien. Es que la diferencia entre uno que lo hace muy bien y uno que no lo hace muy bien, en términos pronósticos, es el día y la noche. Sí, es un médico que lo hace muy bien. Igual, claro. Pero es alucinante. Y esto, no, pero yo creo que a veces no se es por dónde consciente. evoluciona la sociedad. La sociedad en muchos aspectos está muy infantilizada. Muy infantilizada. Entonces, claro, si se avanza en la infantilización de la sociedad, no. Pero a poco que se mantengan un poco los mínimos de dignidad personal, la gente va a tener que aceptar su responsabilidad en su vida, ¿no? Sí. Por mucho que le venga la papilla muy dada, ¿no? Ahí utilizamos también mucho a las familias, ¿no? Yo creo que en estas patologías crónicas, como hemos dicho desde el principio, pues quizás hacer partícipe a las familias es una parte muy importante, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, pues para garantizar esa adherencia, garantizar esos autocuidados, el seguimiento como corresponde, porque muchas veces lo malo de la insuficiencia cardíaca es precisamente eso que decías antes, que a veces el paciente se encuentra muy bien. Y como me encuentro muy bien, dejo de tomar la medicación, dejo de hacer las cosas bien y nos vienen las descompensaciones, ¿no? Pues bueno, vienen ahora pues las festividades, el verano, que hago algún tipo de transgresión y el paciente se descompensa. En insuficiencia cardíaca lo llamamos descompensaciones. Sí, y muchas veces es precisamente por eso, ¿no? Porque esos autocuidados que tan importantes son, pues no los llevamos, no los realizamos bien. Y por eso el tema de las familias, pues cada vez más es muy importante. El pirámide, la sociedad, la familia y el individuo y el enfermo ahí, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Y los no médicos, es decir, la enfermera yo creo que también es fundamental, porque hay muchas visitas que pueden hacer la enfermera solucionar fácil y que no hace falta que pase al médico. Y es un punto muy cercano, igual que los médicos de primaria, la enfermera en primaria o la enfermera en la unidad. Sí. Una descompensación que es el principal motivo de ingreso y el principal motivo el principal consumo de recursos en nuestro país, las descompensaciones de insuficiencia cardíaca se ven muy bien y se ven claramente, pues en efecto, como decíamos, con los edemas, con el aumento del cansancio o simplemente con la ganancia de peso. Oye, si uno pone medio kilo, 1 kilo en 24 horas, se está descompensando, porque la insuficiencia cardíaca, al final, esto no deja de ser un motor que tienes que mover un líquido, ¿no? Entonces, ese acúmulo de líquido se detecta de manera muy, muy sencilla y con 4 nociones básicas se podría detectar e intentar prevenir. Incluso pesarse todos los días. Eso es. Que te da un dato perfecto, ¿no? Cada mañana. Yo me peso cada mañana, yo cada día sé el día que he tenido una comida un poco más copiosa, una cena muy copiosa, y ya espero de la balanza la respuesta, pero me lo da. Con que al día siguiente haga una pequeña corrección ya regreso al peso, ¿no? Es una buena costumbre, creo, ¿no? Eso pesarse todos los días. Sí, sí. Es una enfermedad de todos, es una enfermedad global y es una enfermedad para siempre. Y por eso tenemos que ser conscientes todos. Pero el primero no el médico, el primero el enfermo que va a vivir con esto, a lo mejor más que su médico, pero que va a vivir con esto muchísimos años. Sí, si queréis, yo creo que nos estamos ya acercando al límite de tiempo, entonces creo que estaría bien acabar primero vosotros con una conclusión. La verdad es que, Pepe, acabas de hacer una conclusión fantástica, cojonuda, cojonuda. Pero os dejo acabar con una conclusión final y luego le vamos a ceder la última palabra a Iñaki Gabilondo, por supuesto, para que cierre. Yo creo que un mensaje esperanzador, ¿no? En estos 10 últimos años lo que hemos visto ha sido una progresión en moléculas, una progresión farmacológica desde el año 2014 con el Paradigm, con el sacubitril/valsartán, que ha puesto la insuficiencia cardíaca, pues en efecto, como el centro de la cardiología o esa fase final de la cardiología, pero ese mensaje esperanzador de que los resultados son buenos, de que el paciente tiene un pronóstico claramente poco a poco mejor, ¿no? Entonces, un mensaje bueno, un mensaje esperanzador. Pepe. Yo voy a incidir en la adherencia terapéutica. Esta es una enfermedad de toda la vida y, por tanto, con sus picos y sus valles. Hay que mantener el tratamiento para vivir más, aumenta la supervivencia, y para vivir mejor, y para que esos valles sean poco profundos y los menos posibles. Iñaki, por último... Yo lo sé, lo que pasa es que sé muy bien lo que está diciendo el doctor y creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa. Yo lo aprendí porque me lo dijo el doctor muchas veces, ¿no? Sabes que está por ahí, sabes cómo acaba, sabes que tiene un proceso con altibajos, etcétera, y que tienes que entenderlo y ser disciplinado respecto a las instrucciones que se dicten, respecto a las recomendaciones y tratamientos que se dan, y que luego tienes que asumir la responsabilidad de controlar el asunto como parte muy interesada, ¿no? Yo creo que ese diálogo está claro. Y el tema de la familia que has dicho tú, que es cierto, son enfermedades que en cierto sentido determinan bastante lo que pasa, en una poco enfermedad de racimo, ¿no? Que producen un pequeño impacto paralelo, ¿no? Pues antes de cerrar, agradecerte en nombre de toda la sociedad que nos ayudes en la promoción y en la comunicación de la importancia de la insuficiencia cardíaca, que yo creo que es fundamental, que habéis resumido muy bien sus implicaciones, su tratamiento, la situación actual y el futuro que nos espera con las mejoras que vendrán. Agradeceros a todos la presencia en este Cardio Podcast que organizamos y nada, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Encantado. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Novartis.